Los experimentos en humanos a lo largo de la historia han oscilado entre avances científicos y descubrimientos médicos cruciales, pero también han incluido episodios aterradores y éticamente cuestionables que han dejado una marca indeleble en nuestra conciencia. Comencemos. Este fue un experimento desarrollado por la CIA en la década de los años 50, con la intención de desarrollar nuevos procedimientos para aplicar en los interrogatorios a base de técnicas de control mental y desarrollar una droga que obligara al sujeto a decir la verdad. Utilizaron a ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba, aplicándoles en contra de su voluntad radiaciones e inyectándoles LSD, barbitúricos y anfetaminas. Pero como esto conducía a la muerte del sujeto, probaron con otras drogas paralizantes sesiones de hipnosis o induciendo el coma en los pacientes mientras se reproducían sonidos repetitivos. Las víctimas de este experimento, que en su mayoría habían ingresado en el estudio con problemas menores como depresiones, trastornos de ansiedad o depresión postparto, terminaron con daños permanentes debido a las consecuencias del estudio. Olvidaron cómo hablar, olvidaron a sus familias, sufrieron incontinencias y otros trastornos graves. Entre los crímenes de guerra más aterradores cometidos durante la Segunda Guerra Mundial destacan entre todos los realizados por la SS del ejército alemán, especialmente los dirigidos por el Ángel de la Muerte, como era apodado Josef Mengele. Josef Mengele era un médico y antropólogo alemán que ostentaba el cargo de capitán de la SS. Estuvo destinado en Auschwitz, donde no solo era el encargado de decidir quién iría a la cámara de gas, sino que además realizó terribles experimentos con los prisioneros. Especialmente se centró en gemelos, gente con ojos de distinto color, enanos o cualquier sujeto con anomalías físicas. Los experimentos incluían amputaciones de extremidades, inoculaciones de enfermedades como el tifus y disecciones, realizaba inyecciones de sustancias químicas en los ojos para tratar de cambiar el color de estos o probaba efectos de diferentes drogas entre sus víctimas. También probó coser a los gemelos entre sí para obtener siameses, pero estos morían por la gangrena después de varios días de sufrimiento. Además, se dice que mientras otros médicos alemanes trabajaban horrorizados, Mengele disfrutaba de su trabajo e incluso iba silbando alegremente. Era amable con sus víctimas, especialmente con los niños, a quienes después mataría sin piedad alguna. Este fue un programa del ejército imperial japonés, que llevó a cabo terribles experimentos de modo encubierto para el desarrollo de armas biológicas durante la Segunda Guerra Mundial. Dirigido por el microbiólogo Shiroichi, realizaron terribles experimentos con humanos y otros crímenes de guerra. Entre estos experimentos estaban algunos como la disección de personas vivas para documentar la muerte, o el uso de armas bacteriológicas como cólera, tifus, anthrax, entre otras, para documentar la evolución de las enfermedades. También congelaban a los prisioneros, diseccionaban a mujeres embarazadas o amputaban miembros de personas y los volvían a colocar en otras partes del cuerpo. Al finalizar la guerra, Shiroichi y el resto del Escuadrón 731 negociaron evitar el juicio por crímenes de guerra a cambio de todos los datos que habían conseguido experimentando con humanos. Y gracias a esto nunca fueron procesados y quedaron en libertad. Este experimento social fue llevado a cabo en 1971 por el profesor Philip Imbardo de la Universidad de Stanford, con la intención de estudiar la influencia del papel de la autoridad en la vida en prisión, y cuáles eran los roles sociales que desarrollaban las personas en este tipo de entorno. Para ello reclutaron a varios voluntarios y los dividieron entre guardias y prisioneros en una prisión ficticia que habían preparado en el sótano de la universidad. A los guardias se les permitió trabajar en turnos y regresar a sus casas. Se les proporcionó un uniforme y se les dijo que podrían hacer lo que quisieran para mantener el orden, excepto recurrir a la violencia física. Los presos, por su parte, fueron detenidos por la policía, que colaboró en esta parte del experimento para darle más realismo. Se les vistió con una bata y se les dio sandalias y unas medias para colocarse en la cabeza. También se les colocó una cadena a los tobillos para recordarles su posición de presos. Al principio todo eran risas, pero el experimento no tardó en descontrolarse. El segundo día estalló un motín y los guardias utilizaron extintores para controlarlo. A partir de entonces comenzaron a tratarlos de un modo sádico y humillante, con medidas como confinamientos, limpieza de letrinas, dormir desnudos en el suelo y otras privaciones, o los colocaban en poses sexuales. Los prisioneros mostraron graves trastornos emocionales y no se rebelaron contra los guardias en ningún momento, a pesar de que les superaban ampliamente en número. Finalmente el experimento se descontroló demasiado y fue cancelado antes de llegar a la mitad del periodo previsto. Este proyecto militar consistía en realizar terapias de reconversión de orientación sexual en miembros homosexuales del ejército de Sudáfrica en pleno apartheid.
Para ello trataban a los homosexuales como enfermos y para curarlos utilizaban técnicas que iban desde obligarles a violar a mujeres africanas, vejaciones e insultos. Quienes se negaban a cumplir con esto eran asesinados. También les obligaban a ver fotos de hombres desnudos y les aplicaban descargas eléctricas cuando se excitaban con las fotos. Si después de esto las víctimas seguían presentando conductas homosexuales, les administraban hormonas hasta castrarles químicamente para después realizarles operaciones de cambio de sexo sin su consentimiento. Debido a esto muchos pacientes terminaron suicidándose. Lo peor del caso es que nadie asumió responsabilidades por este crimen. En 1939 el reputado psicólogo Wendell Johnson de la Universidad de Iowa puso en marcha un experimento para comprobar sus teorías sobre la mejora del habla en tartamudos. Con la colaboración de su ayudante seleccionaron a 22 niños de un orfanato de veteranos de guerra. Johnson, que había tenido problemas en el habla de pequeño, se basó en su propia experiencia para teorizar la influencia que la sugestión podía tener en estos problemas, ya que cuando era niño un profesor le dijo que tendría problemas de dicción. Preocupado por ello, terminó desarrollándolos. Así que durante 4 meses de experimento decidió dividir a los niños entre quienes presentaban problemas en el habla y quienes no tenían ningún tipo de problema. Al grupo con problemas les felicitaba y les decía que estaban mejorando, mientras que a los que no tenían ningún tipo de problema les castigaba verbal y psicológicamente, criticando su forma de hablar y diciéndoles que se estaban volviendo tartamudos. En consecuencia, todos estos niños que en principio estaban sanos terminaron desarrollando problemas psicológicos de autoestima y de dicción que fueron irreversibles. Los compañeros de profesión de Johnson, aterrados por lo que había hecho, le aconsejaron que lo mejor que podía hacer era ocultar sus resultados, y así lo hizo. Él llegó a convertirse en un psicólogo de prestigio y la verdad no se llegó a saber hasta el año 2001, cuando un periodista destapó todo el asunto y las 2 únicas víctimas que seguían con vida fueron indemnizadas por la Universidad de Iowa siendo ya ancianos. Durante los años 30 la sífilis era un gran problema cuyo tratamiento resultaba muy doloroso y tenía demasiados efectos secundarios, por lo que las autoridades estadounidenses decidieron buscar nuevas alternativas. Así pues, en un pequeño pueblo de Alabama llamado Tuskegee, se informó a la población de que recibirían un tratamiento experimental gratuito que terminaría con los síntomas de la sífilis. Las 600 personas reclutadas a tal fin eran campesinos afroamericanos, en su mayoría analfabetos, por lo que les resultó fácil engañarles de aprovecharse de ellos durante el tiempo que duró este experimento, pues el objetivo del estudio no era aprobar un tratamiento sino documentar el progreso natural de la enfermedad sin ningún tipo de medida. De esas 600 personas, 399 ya tenían la enfermedad, mientras que el resto serviría como grupo de control para ver cómo se desarrollaba. El experimento duró 40 años, en los cuales muchos de los afectados murieron y otros terminaron contagiando la enfermedad a sus parejas, lo cual provocó el nacimiento de 19 niños enfermos. Y eso a pesar de que en 1947 se había descubierto la penicilina, que se convertiría en el tratamiento más efectivo contra esta enfermedad. En lugar de administrársela a la población de Tuskegee, los médicos responsables decidieron aconsejar a los pacientes no tomarla para no alterar el funcionamiento de los medicamentos que estaban tomando, medicamentos que en realidad no eran más que azúcar. Estos horrores deben servir como una advertencia constante para la humanidad, recordándonos la importancia de la ética en la investigación y la necesidad de proteger los derechos y la dignidad de todos los seres humanos, sin importar las circunstancias. A través del conocimiento de estos eventos oscuros, debemos esforzarnos por garantizar que nunca se repitan y que la investigación científica se realice siempre con un profundo respeto por la vida y la integridad de cada individuo. Gracias por ver el vídeo, hasta la próxima.